28 de mayo de 1982, 4:42. Aproximación final a la base aérea militar Río Gallegos, en el corazón helado de la Patagonia Argentina. El Lockheed C-130 Hércules, matrícula TC-68 del Escuadrón y de Transporte, arrastra una densa estela de humo negro de su motor número 3, completamente muerto. Un silencio ominoso ha reemplazado su rugido familiar. El motor número 4, el externo del ala derecha, funciona a un tembloroso 60% de su potencia. Cualquier intento de exigirle más desataría un infierno de fuego y metal. El aire gélido de la tarde patagónica parece cortar el fuselaje, un presagio del frío brazo que les espera abajo. Los sistemas hidráulicos de los flaps están destrozados, víctimas de las esquirlas de un misil Seadard disparado por una fragata británica en las aguas traicioneras del estrecho de San Carlos. Pero el verdadero clavo en el ataúd es el tren de aterrizaje. El sistema está herido de muerte. La rueda principal izquierda está atascada, trabada en una posición semi-extendida, inútil y grotesca. La rueda derecha no responde a ningún comando, un miembro fantasma. Y la rueda de proa, el tren de nariz, cuelga precariamente de un único conducto hidráulico, balanceándose como un péndulo macabro con cada sacudida de la aeronave. En la cabina, el capitán Roberto Tito Morales, un piloto de 28 años con la piel curtida por el sol de 1000 pistas y la mirada endurecida por incontables misiones de abastecimiento a las islas, fija sus ojos en la pista de hormigón de Río Gallegos. Sus 2500 metros de concreto gris, normalmente un refugio seguro, hoy se extienden como una lápida. Suficientes para un aterrizaje normal, un regreso a casa de rutina. Pero con un tren de aterrizaje asimétrico que colapsará al primer contacto, el Hércules, esa bestia de 45 toneladas, girará violentamente hacia la izquierda, se saldrá de la pista, con los tanques aún emanando vapores de combustible, probablemente se convertirá en una bola de fuego. A bordo viajan 10 hombres. 2 de ellos están heridos, el artillero de cola, un pibe de Corrientes, tiene el abdomen lleno de esquirlas. El navegador, un porteño con más horas de vuelo que de sueño, tiene una fractura expuesta en el brazo. Todos están exhaustos después de 9 horas sobrevolando el Atlántico Sur, un mar helado e indiferente. Todos confían ciegamente en que Tito Morales los traerá de vuelta a casa. Vivos. La voz del copiloto, el primer teniente Diego Flaco Fernández, suena tensa y metálica en el intercomunicador. Tito, el tren está hecho mierda. Si intentamos aterrizar con una rueda fuera y la otra adentro, nos vamos a dar vuelta como una tortilla. Recomiendo que saltemos. Ahora. Morales no responde de inmediato. Su mente es una calculadora fría y precisa, procesando variables en medio del caos. Altitud, 600 metros. Suficiente para un salto de emergencia. Tiempo. Quizás 3 minutos antes de que los motores que aún tosen se rindan por completo. Las víctimas, los 2 heridos, que con toda seguridad no sobrevivirían a un salto en paracaídas en su estado. Y algo más. Algo que bullía en el fondo de su memoria, una técnica arcaica, casi una leyenda que le contó un viejo piloto de fumigación en los campos de la Pampa bonaerense. Una maniobra que nadie en su sano juicio usaría en un avión moderno. Flaco, voy a aterrizar de panza, dice finalmente, su voz extrañamente calmada. Tren arriba, flaps arriba, motores cortados en el último segundo. Nos vamos a deslizar sobre la barriga del avión. Un silencio denso, pesado, llena la cabina. Solo se oye el silbido del viento contra el parabrisas agrietado. Luego, la voz de Fernández, incrédula, casi un susurro ahogado. ¿Vos estás loco? Che, nos hacemos mierda. Vamos a impactar a 200 kilómetros por hora. El fuselaje se va a desintegrar, Tito. La puta madre. No, si lo hago bien, responde Morales, la certeza en su voz cortando el miedo. Escuché historias. Viejos fumigadores en la Pampa lo hacían todo el tiempo en campos sembrados cuando se les rompía el tren. Tito, por Dios, esto es un Hércules, no un puto biplano fumigador. Pesa 45 toneladas.
La fricción nos va a prender fuego a todos. La voz de Morales se vuelve acero. Vamos a hacer un aterrizaje de emergencia de panza. Todos a posiciones de impacto. Ya. Mecánico de vuelo y navegador, vayan a la bodega de carga trasera. Espalda contra el mamparo principal, rodillas contra el pecho. Artilleros y personal de carga. Aseguren al herido y hagan lo mismo. Operador de radio, asegura todo el equipo suelto que veas. Tenemos un solo intento. Si fallo, ha sido un honor volar con ustedes, muchachos. Las voces que regresan por el intercomunicador están teñidas de nerviosismo, de un miedo palpable, pero también de una confianza inquebrantable. Entendido, mi capitán. Estamos con vos, Tito. Tráenos a casa, loco. Morales toma el micrófono de la radio y llama a la torre de control de Río Gallegos. Torre, aquí Hércules TC-68 declarando emergencia. Tren de aterrizaje inoperativo. Realizando aterrizaje de panza en pista principal. Solicito bomberos y ambulancias en espera. La voz del controlador, un comodoro de la Fuerza Aérea que ha visto demasiados aviones no regresar, responde con una calma profesional que apenas disimula la tensión. Recibido, TC-68. Confirma aterrizaje de panza. Es extremadamente peligroso. ¿Recomienda que su tripulación salte? Negativo, torre. Tenemos 2 heridos a bordo que no pueden saltar. Voy a intentarlo. Una pausa cargada de estática. El comodoro sabe lo que está en juego. Entendido, Hércules. Pista despejada. Equipo de emergencia en posición. Buena suerte, capitán. Morales respira hondo, un ritual para calmar el galope de su corazón. Revisa los controles una última vez. Palanca del tren de aterrizaje, arriba y bloqueada. Flaps, arriba. Mezcla de combustible, rica. Hélices, en paso fino, para ofrecer la máxima resistencia aerodinámica al apagar los motores. Altímetro, 300 metros. Desciende. Velocidad, 220 km por hora. Demasiado rápido. Necesita clavarla en 200 en el punto exacto de contacto. 1 km por hora más rápido y la fricción podría generar suficiente calor para encender los vapores de combustible. Más lento, y el Hércules caería a plomo, aplastando la estructura del fuselaje como una lata de cerveza. Flaco, dice, su voz resonando en la cabina. Cuando yo diga, ahora, corta todos los motores. Todos. Corta magnetos, cerrá la mezcla. Quiero 0 potencia en el momento del contacto. Tito, si cortás todo y esto sale mal, no tenemos una segunda oportunidad. Nos quedamos muertos en la pista. Lo sé. Por eso tiene que salir bien a la primera. 150 metros de altitud. La pista de Río Gallegos se expande debajo de ellos, un camino de concreto gris y frío. Se pueden ver las manchas de aceite de cientos de aterrizajes anteriores, las líneas blancas que marcan el centro. A ambos lados, los camiones de bomberos rojos, con sus tripulaciones tensas, observan el descenso del gigante herido. Morales puede casi ver sus rostros, una mezcla de profesionalismo y la cruda expectativa del desastre. 100 metros. Velocidad, 205 km por hora. Todavía muy rápido. Morales tira suavemente hacia atrás del acelerador del motor número 1, el único que aún responde con una potencia razonable. La velocidad cae a 201. Mejor. El Hércules desciende en un ángulo perfecto de 3 grados, suave, controlado. Morales puede ver cada grieta en el hormigón, cada brizna de pasto quemado en los bordes. Su mano izquierda está firme en el yugo, aplicando correcciones minúsculas, casi imperceptibles. Su mano derecha descansa sobre las palancas de los aceleradores, lista para el corte final. 20 metros. Ahora, grita Morales. Fernández, con un movimiento ensayado y brutal, corta los magnetos. El rugido de los motores Allison muere instantáneamente.
Un silencio sepulcral lo invade todo, solo roto por el silbido del viento patagónico sobre el fuselaje dañado. El TC-68 planea en un silencio mortal, descendiendo. Contacto. El radomo inferior, esa cúpula de fibra de vidrio que protege la antena del radar meteorológico, es lo primero que golpea el concreto. El sonido es como el de una campana de iglesia gigante siendo golpeada por un martillo de demolición. Una explosión de chispas ilumina la parte inferior del avión. El radomo se desintegra al instante, convirtiéndose en una lluvia de fragmentos. Inmediatamente después, el fuselaje ventral, la panza de aluminio del Hércules, toca el suelo. Metal contra hormigón a 200 km/h. El sonido es indescriptible, un desgarro, un chirrido, un rugido que parece venir de las entrañas de la tierra. El TC-68 tiembla con una violencia inaudita. Morales se aferra al yugo con ambas manos, luchando con toda su alma para mantener las alas niveladas, para evitar que el ala izquierda toque el suelo y los haga dar una vuelta de campana. El fuselaje se desliza sobre su vientre, dejando una estela de chispas incandescentes de 200 metros de largo, un cometa artificial en la desolación patagónica. La fricción es inmensa. Morales siente el calor subiendo a través del piso de la cabina, quemándole las suelas de las botas. Su pie izquierdo está aplastando el pedal del timón, manteniendo la nariz del avión recta. El más mínimo desvío y el Hércules giraría sobre sí mismo, desintegrándose en una orgía de metal retorcido. 100 metros de deslizamiento. La velocidad cae, 170, 160, 150 km/h. El rugido disminuye ligeramente, convirtiéndose en un lamento metálico. Más chispas. El olor a metal quemado y a ozono inunda la cabina. El flaco Fernández reza en voz alta, una letanía desesperada. Dios mío, por favor, por favor, por favor. 200 metros. 140 km/h. El Hércules comienza a desviarse hacia la derecha. El fuselaje dañado en ese lado crea una resistencia asimétrica, amenazando con hacerlo girar. Morales pisa el timón izquierdo con la fuerza de un toro. La nariz se endereza con un quejido. 300 metros. 120 km/h. Casi detenido. El rugido se convierte en un chirrido agudo, insoportable. Las chispas disminuyen. 400 metros desde el punto de contacto inicial. El Hércules TC-68 finalmente se detiene. Silencio. Un humo denso y blanco se eleva del fuselaje inferior. El olor a metal quemado es abrumador, casi asfixiante. Pero no hay fuego. No hay explosión. El avión, aunque mutilado, está de una sola pieza. Morales mira a Fernández. Ambos están temblando, empapados en sudor frío a pesar del clima gélido. ¿Estás vivo, flaco?, pregunta Morales, su voz un graznido. Creo que sí, responde Fernández, su voz apenas un susurro. Dios santo, Tito. La puta que te parió lo lograste. El intercomunicador explota con un coro de voces llenas de euforia y alivio. Estamos vivos, capitán. Sos un puto genio, Tito. Salimos, carajo, salimos. Los camiones de bomberos llegan en segundos, rociando una densa capa de espuma sobre el fuselaje humeante. Las ambulancias se apresuran hacia la escena. La tripulación evacúa por las escotillas laterales, algunos temblando, otros riendo histéricamente, liberando la tensión acumulada. El artillero herido es bajado en una camilla, consciente, sonriendo débilmente. El navegador, con el brazo en un ángulo imposible, sale cojeando, pero vivo. Todos vivos. 10 hombres que deberían estar muertos. El comodoro de la base llega en un jeep. Se baja y contempla la escena, el Hércules majestuoso descansando sobre su vientre aplastado, la cicatriz de 400 metros quemada en el concreto de su pista. Luego mira a Morales. Capitán, en 30 años de servicio en esta fuerza, nunca he visto algo tan absolutamente demencial y a la vez tan brillante. ¿Cómo se le ocurrió intentar esto? Morales,
todavía temblando por la adrenalina, se encoge de hombros. Escuché historias, mi Comodoro, de los viejos pilotos fumigadores en la pampa. Pensé que podría funcionar. ¿Historias de fumigadores? ¿De biplanos que pesan 3 toneladas? Capitán, usted es un maldito loco y acaba de reinventar una técnica que podría salvar cientos de vidas. El Comodoro tenía razón. Pero lo que Roberto Morales no sabía en ese momento, lo que nadie en Río Gallegos entendía del todo, es que había redescubierto y perfeccionado una técnica que la aviación militar había abandonado por considerarla demasiado peligrosa en la década de 1920. Y en las semanas siguientes, esa técnica imposible se convertiría en un procedimiento estándar de emergencia para los aviones de la Fuerza Aérea Argentina que regresaban averiados de sus misiones en las Malvinas. La técnica del aterrizaje de panza tiene sus raíces en los albores de la aviación. Durante la Primera Guerra Mundial, pioneros como Jorge Newbery y otros aviadores, cuyos trenes de aterrizaje eran dañados por el fuego enemigo, frecuentemente aterrizaban sobre el vientre de sus frágiles biplanos en campos embarrados. Los aviones de esa era, construidos con madera, tela y cables de acero, eran lo suficientemente livianos y lentos como para que el deslizamiento causara un daño mínimo. Pero a medida que los aviones se volvieron más pesados, rápidos y complejos, los aterrizajes de panza se volvieron prohibitivamente peligrosos. Un avión metálico deslizándose sobre hormigón a altas velocidades generaba una fricción capaz de encender el más mínimo residuo de combustible. Las Fuerzas Armadas de todo el mundo lo declararon una técnica de último recurso, a ser intentada solo cuando el salto en paracaídas no era una opción. Los manuales de la Fuerza Aérea de 1980 declaraban explícitamente que los aterrizajes con tren arriba en aviones de transporte pesado tenían una tasa de supervivencia inferior al 40%. Pero Roberto Morales, en ese Hércules destrozado sobre la Patagonia, no tenía opción. Y su ejecución perfecta demostró que era posible sobrevivir en aviones pesados, si se hacía correctamente. La noticia del aterrizaje suicida y exitoso de Morales se extiende como un reguero de pólvora por las bases aéreas del sur. Los pilotos de A-4 Skyhawk, de Pucará, de Dagger, piden detalles. ¿A qué velocidad? ¿Qué ángulo de descenso? ¿Motores encendidos o apagados? ¿Flaps arriba o abajo? Morales, ahora convertido en un experto involuntario en una técnica que solo había intentado una vez, se encuentra dando charlas informales a otros pilotos en el casino de oficiales. El 3 de junio, solo 6 días después del aterrizaje del TC-68, un IA-58 Pucará regresa de una misión sobre Darwin con su tren de aterrizaje destrozado por fuego de armas ligeras. El piloto, el teniente Gaucho Herrera, recuerda la historia de Morales. Llama por radio a la torre de Comodoro Rivadavia. Torre, aquí Pucará, declarando emergencia, tren inoperativo. Solicito permiso para intentar aterrizaje de panza según la técnica del capitán Morales. La torre, ahora consciente del precedente, aprueba. Herrera ejecuta el aterrizaje exactamente como Morales lo describió. El Pucará se desliza 250 metros, se detiene sin fuego. El piloto sale ileso. 2 días después, otro A-4 Skyhawk. Luego otro. Para mediados de junio de 1982, la técnica, ahora oficialmente apodada el aterrizaje Morales, se enseña en los briefings de seguridad en todas las bases del sur. La Fuerza Aérea emite una directiva técnica describiendo el procedimiento en detalle. Pero la enseñanza formal no puede capturar la habilidad instintiva requerida. Algunos pilotos lo ejecutan perfectamente. Otros no. La comunidad de pilotos comienza a referirse a la técnica con un apodo más oscuro, el aterrizaje suicida. No porque garantice la muerte, sino porque requiere un coraje similar al de una misión sin retorno. Estás apostando tu vida en tu habilidad para deslizar toneladas de metal sobre concreto sin perder el control. El precio psicológico de la técnica es alto. Los pilotos que la ejecutan reportan un trauma severo. La experiencia de deslizarse incontrolablemente sobre hormigón a casi 200 km por hora, con chispas volando, metal rasgándose, sin saber si el próximo segundo traerá el fuego y la explosión, es psicológicamente devastadora.
El teniente Gaucho Herrera, el piloto del Pucará, ejecutó un aterrizaje de panza exitoso, pero nunca volvió a ser el mismo. En su evaluación psicológica escribió: durante esos 12 segundos de deslizamiento, esperé morir cada segundo. Cada puto segundo. El sonido, el calor, las chispas, sabía que en cualquier momento el fuego vendría y me incineraría vivo. Cuando nos detuvimos, cuando no explotamos. No sentí alivio. Sentí confusión, como si hubiera sobrevivido a algo que no debería ser sobrevivible. No puedo volver a esa cabina. Cada vez que cierro los ojos, estoy de nuevo en ese avión, deslizándome, esperando el fuego. Herrera fue dado de baja médica con estrés de combate severo. No fue el único. Roberto Morales, habiéndola ejecutado una vez y entrenado a decenas de otros, desarrolló una filosofía sobre por qué la técnica era tan traumática. En combate normal, tenés el control. Disparás, maniobrás, peleas. Pero en un aterrizaje de panza, no tenés control. Una vez que tocas el suelo, sos un pasajero. La física toma el mando. Solo podés esperar haber hecho todo bien. Esa falta de control, esa impotencia, es lo que quiebra a los hombres. No es el peligro en sí, sino la incapacidad de influir en el resultado una vez que empezás a deslizarte. A pesar del trauma, la técnica continuó salvando vidas hasta el final de la guerra. Cuando el conflicto terminó en junio de 1982, Roberto Morales había completado docenas de misiones, sobrevivido a un aterrizaje de panza, entrenado a incontables pilotos y salvado, directa o indirectamente, más de un centenar de vidas. Recibió la Cruz de la Nación Argentina al valor en combate. Pero para Morales, el reconocimiento más significativo vino de una carta recibida en julio de 1982. Estaba firmada por 47 pilotos. Todos habían ejecutado aterrizajes de panza exitosos usando su técnica. La carta decía simplemente: Capitán Morales, gracias por enseñarnos a sobrevivir a lo imposible. Le debemos nuestras vidas. Cuando veíamos el concreto acercándose a toda velocidad, recordábamos sus instrucciones: velocidad exacta, ángulo bajo. Alas niveladas. Y funcionó. Todos nosotros estamos vivos porque usted tuvo el coraje de intentar algo que otros llamaban suicida. No es suicida si sabéis lo que estás haciendo. Gracias por enseñarnos. Morales enmarcó esa carta. Colgó en su oficina hasta el día que murió en 2004, a los 50 años, en un accidente automovilístico. En su funeral, 14 veteranos de la Guerra de Malvinas, hombres que habían ejecutado aterrizajes de panza durante el conflicto, asistieron. Uno de ellos, el Gaucho Herrera, dijo en el responso: Tito Morales nos enseñó que lo imposible es solo imposible hasta que alguien lo hace. Nos dijeron que los aterrizajes de panza en aviones de combate eran suicidas. Tito lo hizo y sobrevivió. Luego nos enseñó cómo hacerlo, y gracias a eso, más de 100 hombres regresaron a casa con sus familias. Hoy, la técnica del aterrizaje de panza es parte del entrenamiento estándar para pilotos militares en situaciones de emergencia. Ha evolucionado, por supuesto. Pero los principios fundamentales, velocidad exacta, ángulo bajo, alas niveladas, permanecen idénticos a lo que Roberto Morales redescubrió en su Hércules destrozado sobre la Patagonia en mayo de 1982. En el Museo Nacional de Aeronáutica de Morón, hay una exhibición sobre la aviación de transporte durante la Guerra de Malvinas. Una placa explica: el aterrizaje de panza, considerado extremadamente peligroso en aviones pesados, fue redescubierto y perfeccionado por el capitán Roberto Morales en 1982. Su técnica salvó más de 100 vidas durante el conflicto del Atlántico Sur. Lo que otros llamaban suicida, Morales llamaba necesario. Y en la guerra, a veces lo necesario parece imposible, hasta que alguien es lo suficientemente valiente, o está lo suficientemente desesperado, como para intentarlo. Esa placa resume perfectamente la historia de Roberto Morales y el aterrizaje suicida. No era suicida. Era habilidad, coraje y desesperación, combinados en un momento de absoluta necesidad.
Y porque un piloto de 28 años tuvo el valor de intentar algo que los manuales declaraban imposible, cientos de hombres regresaron a casa. A veces, la diferencia entre la vida y la muerte no es el equipamiento o la tecnología. Es un hombre dispuesto a hacer lo que nadie más se atreverá a intentar. Roberto Morales fue ese hombre, y su legado vive cada vez que un piloto ejecuta un aterrizaje de emergencia y sobrevive a lo que debería ser imposible.